24 minutos pasan de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Antonella Semadeni es economista de la Fundación FADA. Antonella, Sebastián Carbone es mi nombre. ¿Cómo andás? Buen día, gracias por el tiempo. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué estás viendo de lo que está pasando en la Argentina? Da la sensación de que el gobierno entró en un terreno de paz cambiaria. Da la sensación, no, es lo que está pasando después del resultado electoral del 26. ¿Tiene otra perspectiva en ese aspecto? Ahora, la sensación es que a la gente no le desaparecieron los problemas de los días antes de las elecciones. Las dificultades para la clase media siguen siendo las mismas. Sí, exactamente. A ver, lo que vimos claramente en estas últimas semanas es que se descomprimió el mercado, ¿no? Hubo una suba de los bonos y las acciones, y esto es porque el mercado descontaba que el oficialismo iba a perder, más en una elección tan binaria como se había planteado, que era o ganamos o el abismo. A lo sumo se preguntaba si perdía por 5 o por 15 puntos, pero descontaba que perdía el ganar, por así decirlo. Entonces, sí, al suceder todo lo contrario, claramente hubo un fuerte rebote, que es lo que vemos. A ver, el oficialismo creo que quedó parado, si se quiere, en el mejor escenario desde el comienzo de su gestión, porque digamos nunca fue tan fácil gobernar, porque ganaste gobernabilidad. Se mostró que el 50% de los argentinos por ahora no quiere volver al kirchnerismo. En segundo lugar, el Congreso, que es fundamental para pasar las leyes y reformas que son necesarias para consolidar el superávit fiscal, que era el talón de Aquiles, además de este gobierno que empezó su mandato ejecutivo sin Congreso, algo bastante inédito comparado a otros presidentes. Y después la reconfirmación, si se quiere, el respaldo que suponemos que va a venir de Estados Unidos, que en las últimas semanas previas a las elecciones, ¿viste? No se sabía, que se rumoreaba que si no ganaban no iba a venir. Bueno, entonces yo creo que todo eso hace que tengas el backup suficiente para realizar cambios en la política cambiaria económica de manera no traumática. Sí. Ahora bien, una cosa es lo que pasó con los bonos y las acciones, y otra cosa, por ejemplo, es lo que pasó con el dólar, porque vemos que el dólar continúa bien cerca del techo de la banda. Sí. ¿Y esto por qué es? Porque, bueno, como bien decías, no cambió nada sustancialmente. O sea, la oferta y la demanda de dólares sigue siendo la misma. La demanda es el déficit de cuenta corriente que tenemos, que hay más bienes y servicios que se importan que bienes y servicios que se exportan, el atesoramiento, es decir, lo que ahorran los argentinos para así decirlo en dólares, que están máximos históricos, y los vencimientos del tesoro. La oferta continúa siendo reducida porque el agro está muy limitado, porque adelantaste divisa, entonces hasta abril, que es la cosecha de abril, ya estás complicado. Entonces, digamos, eso no cambió, pero ¿qué sí cambió? Porque si bien están en techo de la banda y pegadito, no es necesario que intervenga, a diferencia de lo que pasaba en la previa electoral, ni el Tesoro americano, ni el Tesoro argentino, ni el Banco Central. Es decir, hubo ahí un cambio. Y ahí lo que cambió es el riesgo país y la gobernabilidad y la posibilidad de tener reformas en el Congreso. Sí. Digamos, el mercado está de buen humor, pero está expectante. Sí. O sea, está viendo, bueno, las próximas semanas vas a hacer un cambio en el esquema, vas a hacer las reformas que tenés que hacer, vas a poder bajar el riesgo país lo suficiente para que el Tesoro se refinancie en los vencimientos que tiene, por ejemplo, ahora en enero. Yo creo que si esas cosas no pasan, probablemente volvamos a un escenario un poco más ajustado, no te digo la previa electoral, que era realmente algo muy sensible, pero digamos, como bien decías, no es que cambió algo sustancialmente. Creo que lo que cambió son las expectativas, por una cuestión de que, digamos, el riesgo país antes de las elecciones estaban 1000 puntos, la posibilidad de reformas era algo imposible porque supuestamente estaba por descontado que perdían, y como que todas esas, si se quiere, salidas de emergencia, las tenés al final, que resultó como ser una sorpresa. Entonces creo que por eso se ve esa calma, digamos. Ahora, todo lo que describís, que coincido, son buenas noticias, como decías vos, para el mercado, para el sector financiero. Ahora, nos está escuchando gente que dice, che, mirá, hoy repasamos más temprano estos números que hablan de, o que emitió la Fundación Pensar, de los recortes de la clase media, el 54% en ocio general, 34% consumo de segundas marcas, el 34% compra menos indumentaria, el 27% recortó vacaciones. Es decir, el ciudadano común que te dice, che, todo bien con la macro, qué bueno que bajó el riesgo país, qué suerte que se estabilizó el tipo de cambio, porque aunque vos no compres dólares, te afecta ver la volatilidad cambiaria. Ahora, ¿cuándo me llega? ¿Vos cuándo pensás que le puede llegar al bolsillo del laburante? Bueno, ahí yo creo que también tiene que ver todo el ruido que está pasando con, por ejemplo, las tasas de interés, que en el último tiempo fueron muy altas por toda esa volatilidad, y eso perjudicó bastante la actividad económica. A ver, nosotros vemos la famosa B, el problema es cuando vos ves la composición de esa famosa B,
y tenés sectores que nunca cayeron, como es el agro, petróleo, minería, que más o menos siempre se mantuvieron, tenés sectores que se recuperaron rápidamente, que son más que nada los bienes durables, electrodomésticos, lo que es motos, autos, patentamientos, inmobiliarios, que eso fue gracias a la expansión del crédito y las tasas que eran relativamente buenas, y después un sector que es la industria, el comercio y la construcción, que es el 50% del empleo en Argentina, que no se logra recuperar. Sí. El problema es que el único sector que más o menos estaba traccionando, que era más de los bienes durables, estaban traccionando por el crédito y las tasas de interés, y todo eso se estrenó en julio cuando tuviste la salida de las LEFI, que explotó la tasa de interés, se fue a la estratosfera. Entonces ahí como que más se complicó y más se perjudicó, si se quiere, la actividad económica. Yo creo que hay que ver si toda esta volatilidad hace bajar las tasas, eso va a permitir descomprimir un poco la actividad económica. Y después, en verdad, a ver, lo que vos decís, digo, para una mejora en el salario es necesario aumentar la productividad. Eso te puede llegar a destrabar algo, por ejemplo, las reformas. Pero sí, o sea, la sensación es que todavía queda camino por recorrer en lo que es la recomposición de ingresos, totalmente. Ahora, vos ves o hablás, no sé en qué lugar de la Argentina estás vos puntualmente, pero yo te digo lo que uno ve acá en Gualeguaychú o en la provincia, hablás con comerciantes que te dicen, no sé, me pasó hace poco que hablaba con el dueño de un comercio de indumentaria en la calle principal de nuestra ciudad que me decía, parece domingo, un martes parece domingo, no anda nadie, no me entran al negocio, competimos contra los gigantes asiáticos que nos están reventando. Digo, hay ahí como un combo explosivo para el comercio, para la pyme, que la está pasando mal. Sí, totalmente. Bueno, por eso creo que a veces, se dice que el tema de, por ejemplo, del tipo de cambio bajo beneficia a los trabajadores. Yo creo que hay una gran parte, que es la industria, el comercio, la construcción, que tiene que competir con este tipo de cambio, que nos deja, digamos, caro en dólares. No me gusta decir la palabra, digamos, atrasado o no atrasado, porque me parece que no es relevante, pero que no te permite competir. Vos abriste la economía a este tipo de cambio sin haber hecho las reformas que tenías que hacer, que era bajar el costo argentino. Entonces vos me decís, la industria tiene que competir, bueno, buenísimo, pero a mí sácame el pie encima, porque si no viene totalmente un textil asiático y me saca, o sea, yo no tengo forma de seguir bajando precios, porque tengo un costo impositivo altísimo. Entonces creo que ahí, como si se quiere, la apertura, el tipo de cambio y las no reformas fue como un combo, si se quiere, más explosivo, que no permite esa recuperación de estos ciertos sectores que son re importantes, que son el 50% del empleo, totalmente. El presidente en diciembre del año pasado dijo, se terminaron las malas noticias, de ahora en más viene todo lo bueno, y da la sensación, o tengo yo por lo menos la sensación en lo personal, que no pasó, ¿no? Ha sido un año más complicado todavía que el año anterior. Ahora volvió a decir lo mismo, esfuerzo que valga la pena, lo que viene ahora son cosas buenas. ¿Vos pensás que ahora sí está dado el terreno para que realmente, esto que hablábamos recién de la recuperación del poder adquisitivo del salario, o que la clase media argentina pueda mejorar un poco? Yo creo que todo este año, lamentablemente, claramente el gobierno cuando asumió tenía muchas bombas por desactivar y muchos desafíos, algunos los logró, digamos, eficazmente, otros le faltó, digamos, una vuelta de tuerca, por ejemplo, todo lo que es el saneamiento del Banco Central, la cuestión cambiaria, y creo que este año estuvo todo muy signado por el calendario electoral, o sea, la política económica de todo el 2025 se basó el 27 de octubre. Entonces, bueno, todos esos parches que vos fuiste poniendo para sostener eso y que no se te vaya el dólar y reafirmar las bandas, etcétera, es lo que más te perjudicó para mí a la actividad económica, porque digamos, las restricciones cruzadas, que la tasa de interés, que todo el tiempo de las distorsiones y sensibilidades, son todas como trabas que se fueron poniendo y que generaron más incertidumbre, y para mí fue incluso más difícil para la actividad económica por esa razón. Yo creo que a partir de este año, si ellos hacen efectivamente lo que tienen que hacer, que es reformas, probablemente ojalá que baje el riesgo país y que el Tesoro se pueda refinanciar, y algún cambio en el esquema cambiario, se puede destrabar eso. Ahora, si ellos siguen, digamos, el mercado está de buen humor, por así decirlo. Si vos no haces estas tres cosas, o en el suficiente tiempo, se empiezan a poner nerviosos. Se ponen nerviosos, nuevamente, si el gobierno, digamos, quiere mantener, como mantuvo todo este año, este esquema con estas condiciones, y nuevamente va a estar castigada la actividad económica. Además, hasta que no se destrabe eso, es como que tenemos todo el tiempo, por así decirlo, parches. Y eso
perjudica más, digamos. A vos como economista, yo lo escuchaba al ministro Caputo en las últimas horas, no sé si lo escuchaste decir, anda a dormir tranquilo que el dólar va a estar quieto. Y me hizo acordar mucho al Comprá Campeón, de hace algunos meses, cuando él dijo, comprá campeón, sí. si lo ves barato, comprá campeón, y da la sensación de que es una faceta canchera del ministro diciéndole chúmbale al dólar, ¿no? Que en la Argentina es todo un problema torearlo al dólar. ¿Te dio la misma sensación? Una frase que tal vez no sea del todo afortunada. A ver, yo creo que Argentina tiene 3 problemas hoy en cuanto a demanda de dólares, que es el déficit de cuenta corriente, el atesoramiento y los vencimientos del tesoro. Supongamos que los vencimientos del tesoro vos los solucionás bajando el resto país y refinanciándote. Pero el problema de déficit de cuenta corriente, ¿no? Eso significa más bienes y servicios que se importan que bienes y servicios que se exportan. En criollo significa eso. Entonces, vos podés solucionarlo por 2 vías. La primera es subiendo el tipo de cambio, o sea, ahí desincentivas las importaciones porque importar se vuelve más caro, e incentivas las exportaciones porque les conviene un dólar más barato, más alto, a los exportadores. La segunda solución es bajar el costo argentino a través de reforma. Yo bajo el costo tributario, entonces desincentivo las importaciones, porque quizás ahora no me sale más barato importar lo que producirlo a nivel nacional. La industria nacional se vuelve más competitiva. O, por ejemplo, a través de la reforma incentivas las exportaciones, quitando impuestos, como las retenciones, por ejemplo. Entonces, de esa manera no subís el tipo de cambio, pero incentivas las exportaciones. Cuanto vos más reformas pro-competitiva, pro-productiva hagas, menos vas a tener que toquetear el tipo de cambio, por así decirlo. Menos vas a tener que hacer cuestiones. Lo que no es consistente es estar como estamos hoy, que estás con un dólar bajo en términos históricos, es decir, estás caro en términos de moneda, estás caro para el mundo, y además sos caro en términos del costo argentino. Entonces, estás caro en moneda, caro en dólares, caro todo, y lo que sucede con, por ejemplo, la industria, que no puede competir. Claro. Y las exportaciones que no tienen incentivo. Entonces, puede ser que tenga razón en lo que dice, y es que haces las reformas. Si no las haces, y no es sostenible. Y más teniendo en cuenta que tenés una inflación de un 2% mensual, cuando el techo de la banda está yendo un 1%. Digo, ahí ya hay una inconsistencia básica, por así decirlo. Te hago la última, pensando sobre todo en el año que viene. Si a vos los números te cierran, pero, no sé, no tapás un pozo en las rutas, nosotros vemos las rutas, la ruta hacia Buenos Aires, desde acá de Gualeguaychú, hecha pedazos. Es decir, no es que eran rutas suizas hasta diciembre del 2023 y después se destruyeron, pero hay una aceleración del deterioro muy evidente. Si no le bajás la guita a los gobernadores que le tenés que bajar, acá en Entre Ríos, por ejemplo, el gobierno manda 2 de 10.000 millones de pesos para la caja de jubilaciones. Si no haces obra pública, si licuás jubilaciones y te cierran los números de esa manera, digo, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Vos podés seguir con esos números ordenados o en algún momento vas a tener que volver a hacer rutas, vas a tener que hacer alguna escuela, vas a tener que volver a la obra pública? ¿Cómo lo ves? Sí, es complicado. Bueno, por eso yo creo que, el ajuste fiscal se hizo, pero no de una manera sumamente sostenible. Entonces ahí creo que lo principal es, bueno, con las reformas discutir esa sostenibilidad, porque claramente, digamos, yo creo que cada vez los argentinos como que te exigen más, porque tiene sentido, digamos, supongamos, los jubilados pueden llegar a entender los primeros 6 meses que, bueno, hay que hacer un ajuste de gasto. Ahora, después de 2 años de tener una jubilación en estos niveles, y, digamos, es un problema. Lo mismo en las obras públicas, digamos. Así que sí, yo creo que se van a tener que hacer reformas. Yo creo que cuando arrancó el gobierno, ellos, como no tenían un compromiso, su visión, como para que se entienda, ellos dijeron, bueno, lo venimos y lo hacemos nosotros y vamos a bajar las cosas discrecionales que nosotros podemos bajar. Jubilaciones, obra pública. Todo lo otro que depende de... No lo vamos a hacer porque nosotros acá estamos solos. Esa situación cambió. Entonces, bueno, yo creo que se tienen que amigar a esa segunda situación, no la primera de darnos en, yo la voy a hacer porque si no nadie lo va a hacer, porque nadie los ha acompañado, porque no tenían ese apoyo. Gobierno sin presupuesto. Situaciones distintas. Claro. Gobierno sin presupuesto porque estoy solo. Vos lo que decís básicamente es lo que se le digamos, el gobierno tuvo un reimpulso, tuvo un renacer de su gobierno, si querés, a partir del 26 de octubre, un relanzamiento, pero también una última oportunidad. ¿Sentís que la sociedad está validando la gestión de Milei en su mayoría, pero que puede ser la última?
Bueno, yo creo que ellos, se equivocaron, por lo menos en este año, en esto de volverse más, o sea, en vez de acercarse a los gobernadores y acercarse al diálogo en el Congreso, todo lo contrario, que es por eso que después tuvimos esos vetos de discapacidad, de salud, que también les jugaba en contra en el medio del escenario electoral, porque bueno, digamos, un poco lo que... A ver, el mercado, el mundo, lo que ve no es tanto la gestión de Milei, sino que la sociedad acompañe esa gestión. Entonces, digo, si vos tenés superávit, pero te están votando en el Congreso para quitarte ese superávit, y yo no sé si voy a venir a invertir a este país. Entonces, bueno, creo que eso sí tiene que cambiar. O sea, creo que es condición necesaria para que cambie. No sé si suficiente, pero necesaria es. Antonella, te agradezco como siempre por el tiempo, te mando un beso, gracias. Gracias. Hasta pronto. Antonella Semadeni, economista de FADA con nosotros. 10:40 en todo el país.